Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues esta mañana iniciamos capítulo 3 del libro de Efesios. Y bueno, pues quisiéramos nomás dar un recordatorio de capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Mire, en capítulo 1 y en capítulo 2 en realidad muestra cómo la iglesia es producida. En capítulo 1 se muestra cómo la iglesia es producida por el Dios triuno. El Padre escogiéndonos, eligiéndonos, ¿verdad? Separándonos para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, y luego nos predestinó para filiación. Entonces el Padre nos escogió, el Padre nos santificó, el Padre nos predestinó para filiación. El Hijo viene y nos redime, ¿verdad? Lleva a cabo la redención. ¿Por qué razón? Porque hay que resolver el problema por el cual viene la caída del hombre. Y luego finalmente, después de eso, ¿verdad? El Espíritu nos selló y el Espíritu nos fue dado en arras. Y entonces la iglesia es producida, ¿verdad? Por la muerte, la resurrección, la ascensión, el someter todas las cosas bajo los pies del Señor y luego darle por cabeza a todo el universo y luego lo da por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Entonces de esta manera la iglesia es producida, ¿verdad? Por la manera en como el mismo Dios triuno ha planeado. Y claro que después en su muerte, resurrección, ascensión, ¿sí? O sea, entonces también, la iglesia es producida de una manera maravillosa. Pero en capítulo 2, las cosas cambian. El apóstol Pablo ahora va a la situación terrenal. En capítulo 1, él está hablando de cómo el Dios triuno, en su posición celestial, produce la iglesia. Pero ahora, desde la posición terrenal, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en realidad, moribundos en nuestro espíritu, con un espíritu amortecido, ¿verdad? Vamos a decir, un alma, pues completamente, pues degradada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya el yo ya se había enseñoreado ahí de nosotros. Nuestra parte emotiva, nuestra voluntad, pues habían sido dañados por causa de la caída del hombre. Y finalmente, pues también, simple y sencillamente, éramos la carne. La carne, pues es un término pecaminoso en el cual, pues, básicamente incluye la totalidad del ser caído, de acuerdo con el libro de Gálatas en capítulo 5. Entonces, en capítulo 5, desde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, es la totalidad de la carne. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente del príncipe de este mundo. ¿Sí? Y éramos hijos de desobediencia y hijos de ira y estábamos, ¿me entiende? Nada más con los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, las obras de la carne.
Y finalmente, pues, digo yo, Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de esa manera, es el aspecto, podríamos decir, humano o el aspecto terrenal de cómo surge la iglesia, ¿sí? Y entonces, pues, cuando Pablo llega a capítulo 3, ve, pues entonces Pablo, pues fíjese el primer versículo de capítulo 3. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Wow. Esto, digo, es importante, ¿me entiende? Porque esta era la condición de Pablo en realidad. O sea, prisionero, o sea, quiere decir que, pues él estaba prisionero en Roma, ¿ve? En Romanos 1:1 dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Aquí Pablo usa otra expresión, ¿verdad? Prisionero de Cristo Jesús. Pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, su condición, pues digo, era un esclavo de Cristo Jesús. Él estaba simple y sencillamente prisionero en el Señor Jesús. El Señor Jesús era su prisión, era su cárcel. Y él dice que es prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Entonces, pues es maravilloso, ¿verdad? El apóstol Pablo, digo que pues en este tercer capítulo, él quiere hablar de cómo la iglesia es constituida. Entonces, pues haga de cuenta que ya en capítulo 1, él puso, vamos a decir, una base muy firme acerca de cómo el Dios triuno lo hace. En capítulo 2, él pone también nuestra condición humana, ¿ve? Pero finalmente, Dios, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, ¿verdad? Nos salvó no por obras, sino por gracia. Por gracia hemos sido salvos. Y entonces es otra manera en que Pablo presenta los dos aspectos de cómo la iglesia es producida. Por un lado es producida por Dios, por otro lado es producida, vamos a decir, en nosotros los seres humanos. Y aquí Pablo, en capítulo 3, pues él simple y sencillamente, pues quiere decir, miren, yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Dicho de otra manera, soy un esclavo, ¿verdad? No tengo derecho ni siquiera a opinar nada, ni siquiera a quitarme la vida. Por esa razón yo soy un prisionero de Cristo Jesús. Y si lo diríamos de otra manera, o sea, soy un esclavo de Cristo Jesús. Un esclavo que no tiene derecho a nada, que no tiene derecho de opinar, que no tiene derecho ni siquiera de quitarse la vida. Un esclavo, ¿verdad? Que realmente lo único que hace es obedecer lo que el amo está diciendo. Hay un punto, ¿verdad? Por ahí, o sea, donde muestra cómo realmente a veces esas personas que realmente eran esclavos del Señor ponían su oreja en el lóbulo de su oreja, ¿me entiende? En el quicio de la puerta. Y entonces haga de cuenta que el sacerdote, o sea, le taladraba con una lesna o con como un picayelo, vamos a decirlo así, ¿sí me entiende? Le agujeraba la oreja. Y en cierta manera, me explico, eso denota, pues, vamos a decirlo así, que usted está atento a ver qué dice su Señor. Usted pega su oreja, su oído, ¿me entiende?
a la puerta del Señor, a ver qué quiere el amo, a ver qué quiere el Señor. Muy importante, ¿verdad? Dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Digo, es un asunto, ¿me entiende? Que digo, Pablo lo resalta una y otra y otra y otra vez. ¿Ve? Él no se consideraba, pues digo yo, a veces también, mire, a veces es un problema, porque en realidad, o sea, es que la religiosidad, hermanos, nos lleva a creernos que somos muy superiores, que somos muy, ¿me entiende? O sea, como que si, pues nuestra soberbia, nuestro orgullo, ¿ve? O sea, como que si eso fuera, o sea, servir al Señor, pero no, pues hermanos, eso es realmente, prácticamente, pues digo yo, el orgullo, ¿me entiende? Precede a la caída. Pues ya ve, el diablo dijo, pues no, subiré, me sentaré, seré como semejante al Altísimo. O sea, digo yo, o sea, vanagloriándose completamente, ¿ve? Pero volvemos a decir, el orgullo precede a la caída. Así que, en realidad, hermanos, pues, todas estas cosas están pasando ahí con el Señor. Pablo tiene una condición. ¿Cuál es su condición? Es un prisionero de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para servir a los gentiles. Así que, pues Pablo, digo, no tiene otra actitud. O sea, soy nada. Tengo nada. Y puedo hacer nada. Soy un prisionero de Cristo Jesús. Soy un esclavo de Cristo Jesús. Lo único que quisiera es tener mi oído pegado a la oreja, ¿me entiende? Ahí para estar escuchando lo que quiere mi amo, lo que quiere mi Señor. Digo, Pablo está diciendo que eso es él. Y luego, por otro lado, pues también dice que es un apóstol. O sea, o dicho de otra manera, que es un mayordomo. ¿Ve? Un mayordomo. Si usted quiere decirlo, o sea, un ministro, ¿me entiende? Dicho de otra manera, un apóstol. Entonces, dos aspectos, hermanos. Un aspecto de esclavo y otro aspecto, pues vamos a decir así, pues de un mayordomo. Un mayordomo, o sea, uno que, pues luego, como decimos, es el que repartía. Me explico, repartía. Bueno, perdonen, pero voy a decir muy coloquial, ¿verdad? Es el que repartía el queso. Pero si lo decimos de otra manera, él era el que tenía la distribución de todas las riquezas concerniente a la economía de Dios. Un mayordomo, o sea, de los misterios, de la gracia de Dios para con el hombre, de los misterios de Dios para con el hombre. Entonces Pablo era esa clase. Él primero dice, Dios nos eligió, nos santificó, ¿verdad? Y nos predestinó para filiación. El Hijo nos redimió, el Espíritu nos selló y se nos dio como arras de nuestra herencia. Sí, muy bien, ¿verdad? Y luego Pablo, claro que ora por la iglesia y ora que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Dios, ¿ve? Para que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados, para que Dios, o sea, corra los velos
realmente, y que nosotros podamos ser tornados a Él y podamos tener una visión, ¿me entiende? Una visión que nos gobierne. Pablo, decimos, o sea, ya le había dicho al rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén.